Cuando hablamos de la presentación de los estados contables, sí, ya estuvimos viendo que los estados contables son el elemento que tienen los entes para comunicar su realidad patrimonial, ¿sí? Desde el punto de vista financiero y económico, como también su evolución, ¿sí? Porque si nosotros vamos comparando, ya de hecho la información del estado contable se presenta en forma comparativa con el ejercicio anterior, con lo cual ya tenemos una primera referencia de cuál es su evolución. Y esto nos plantea dos cuestiones centrales para el armado de estos estados contables. Por un lado, tenemos la asignación de valores de todos los componentes que tiene el patrimonio de un ente. Y por otro lado, tenemos cómo vamos a mostrar esa información. ¿Sí? Así, en lo que tiene que ver con la asignación de valores, hablamos de los criterios de medición que vamos a aplicar para cada uno de los componentes del patrimonio de los entes. Y además, en la unidad en que esos valores están expresados, ¿sí? Entonces me refiero a la unidad de medida en que esos saldos o valores están expresados. Y por otro lado, nos referimos a las cuestiones de cómo vamos a mostrar esa información, cómo la vamos a ordenar, de qué forma la vamos a presentar, ¿sí? Todas las cuestiones de exposición. En esta materia tenemos cuestiones de las dos, ¿sí? Del lado de asignar valores a través del estudio de las alternativas para la unidad de medida y en definir forma y contenido, ya que vamos a trabajar con los temas de exposición. Cuando nos referimos al tema de asignar valores, ¿sí? Tenemos asignar valores tanto a los activos y pasivos como al capital invertido. Si hablamos, vamos por el más corto y el más fácil. Cuando hablamos del capital invertido, hablamos del capital a mantener, ¿sí? Uno de los parámetros del modelo contable. Cuando hablamos de la medición de activos y pasivos, ahí involucramos las dos cuestiones que mencionaba hace un instante, la unidad de medida y el criterio de medición. Las distintas alternativas que ahora vamos a profundizar para repasar cada una de ellas, que tenemos en cuanto a criterios de medición y unidad de medida, nos van a generar diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de criterio de medición, vamos a referirnos a los cambios en los precios específicos de los bienes o de los activos o pasivos que están asociados a la medición. Y cuando hablamos de la unidad de medida, lo que vamos a reflejar son los cambios en el nivel general de precios. ¿Sí? Si yo me refiero, por ejemplo, dentro de la unidad de medida, que es uno de los parámetros del modelo contable, puedo hablar de moneda nominal o moneda homogénea. ¿Sí? La diferencia está en el ajuste por inflación. Cuando hablo de moneda homogénea, voy a tener un resultado que tiene que ver con esa variación en el cambio del nivel general de precios. Cuando hablo de los criterios de evaluación o de medición, ¿sí? La diferencia entre el costo incurrido y el valor corriente me va a generar un resultado que es resultado de tenencia y que está asociado a la variación del precio específico del bien que yo estoy midiendo. Y dentro de lo que es el capital a mantener, que es el otro parámetro del modelo contable, las alternativas son capital financiero o capital físico. Cuando hablamos, vamos a repasar un poquito estas distintas alternativas que tenemos para la determinación del modelo contable, y entonces cuando nos referimos a capital a mantener, podemos tener las dos alternativas, de mantener capital financiero o físico u operativo. Cuando hablamos de mantener capital financiero, lo que estamos diciendo es que el capital que se va a mantener, ¿sí? Es el valor de la inversión inicial, ¿sí? Que va a estar medida en dinero que hicieron los propietarios. Cualquier otro incremento de capital fuera de esa inversión inicial va a ser resultado, ¿sí? Es ganancia o pérdida, crecimiento o decrecimiento. Claramente
inversión inicial es la que hicieron al inicio de la Constitución, pero si también después hubieron aportes o retiros, son considerados para determinar el resultado del ejercicio siguiente. Cuando hablamos de capital físico u operativo, lo que nos referimos es al mantenimiento de la capacidad operativa o de producción de esa inversión inicial, ¿sí? Entonces, la inversión inicial, en lugar de medida en dinero, va a estar medida en capacidad operativa, que claramente esa capacidad operativa se va a traducir en un valor de dinero en algún momento, pero ¿de qué manera? Bueno, puede ser el valor de reponer los mismos activos, el valor de reponer la misma capacidad de servicio que permita mantener el volumen de producción, o el valor de reproducir la capacidad para producir el mismo nivel de bienes y servicios, la misma cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, podemos reponer el valor de los activos, el valor de la capacidad de servicio o la capacidad para producir la misma cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Esas son las distintas alternativas para el capital a mantener. Cuando hablamos de criterios de medición, ¿sí? Como criterios de evaluación de activos y pasivos, tenemos dos alternativas. O hablamos de los costos históricos, valores del pasado, o hablamos de costos o valores del momento de la medición. Entonces, en los costos del pasado, los valores del pasado, es el modelo de costo incurrido, ¿sí? El sacrificio económico que realizó el ente para incorporar el bien. Y eso es independientemente del momento en que se realice la medición. Es siempre el valor de incorporación. En cambio, cuando hablo de valores corrientes, es el valor al momento que estoy haciendo la medición. Digo, entonces, en el momento de la incorporación o de la compra, por ejemplo, de una mercadería, los dos valores coinciden. Ahora, cuando yo me refiero al momento de la venta de esa misma mercadería, de ese bien, ¿sí? En uno tengo el valor de cuando lo compré y en otro el valor del momento en que estoy vendiendo. Lo mismo al cierre del ejercicio, ¿sí? También puede haber diferencias. Una cosa es que yo quiera medir ese activo al cierre del ejercicio, supongamos diciembre, ¿sí? Va a tener un costo de reposición a ese momento, que es distinto del costo que tuvo cuando yo compré la mercadería, capaz que en el mes de marzo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia y por eso decíamos que acá si comparo estas dos valuaciones, lo que tengo son resultados producidos por el cambio en el precio del bien, ¿sí? En el precio específico, en el valor del bien que yo estoy midiendo. Siempre use el modelo de costo histórico, use el modelo de valores corrientes. Siempre al cierre del ejercicio voy a tener que comparar con el valor límite, ¿sí? Y esto es por el principio de que ningún activo me puede quedar por encima de su valor recuperable, ¿sí? Así que independientemente de si uso costos o uso valores corrientes, tengo que comparar con el valor límite. Y llegamos a la unidad de medida, ¿sí? Las dos alternativas para unidad de medida es considerar lo que se llama de moneda heterogénea o nominal, ¿sí? Donde lo que no vamos a tener en cuenta es el impacto que tiene en las mediciones contables el cambio del valor del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Es decir, la inflación. En cambio, cuando hablamos de moneda homogénea, sí vamos a tener en cuenta ese cambio, ¿sí? Por lo tanto, este es el modelo o es la opción de este parámetro que aplica el ajuste por inflación. En este caso, vamos a tener otro resultado, que es el que se genera por exposición de los activos y pasivos al cambio de poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? RECPAM, ya se van a familiarizar con este nombre. Y que surge justamente por esa variación, ¿sí? Entre la moneda a valor nominal y la moneda ajustada por inflación o moneda homogénea. Cuando combinamos todas estas alternativas,
¿sí? En cada uno de los parámetros de unidad de medida, criterio de medición, capital a mantener, aparecen lo que llamamos modelos contables, ¿sí? Entonces, podemos tener dentro de unidad de medida nominal u homogénea. ¿Sí? Dentro de los criterios de medición podemos tener costo de incorporación o valores corrientes y capital a mantener financiero o físico. El físico solamente es admitido que se compare con el criterio de valores corrientes, ¿sí? Porque si estoy considerando el mantenimiento de una capacidad operativa medida en una cierta cantidad de activos o en una capacidad operativa de esos activos, los tengo que medir siempre con el criterio de valores corrientes. Sería inconsistente considerar el modelo de costo con capital físico, ¿sí? Entonces, por eso aparece solo combinado con el criterio de medición de valores corrientes y moneda homogénea.